Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho al descanso durante la jornada laboral. El dictamen considera una minuta recibida el 3 de octubre pasado. Se encuentra publicado en la Gaceta desde el jueves 28 de noviembre y se le dio primera lectura en la sesión de ayer, 3 de diciembre. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza, se dispense la segunda lectura. Antes. Sí, con mucho gusto, senador Huerta Ladrón de Guevara, queda inscrito en el diario de los debates. Sí, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, sí se omite la lectura, señor presidente. Muy bien. Se concede la palabra a la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre en nombre de las comisiones dictaminadoras hasta por 10 minutos. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco al senador Insunza que me permita presentar este proyecto de dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social. Sin duda, hoy es un gran día para las y los trabajadores de este país. Y ponemos a consideración de todas y de todos ustedes este dictamen, esta reforma que es crucial para garantizar el bienestar físico y emocional de la clase trabajadora, quienes diariamente con su esfuerzo y dedicación sacan adelante a sus familias y a este país. Este dictamen contiene como proyecto de decreto reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral. Su espíritu es otorgar un trato digno a las y los trabajadores de nuestro país, para que con ello no permanezcan toda la jornada laboral o gran parte de ella de pie, ya que esto representa un trato humillante y agotador, pero también un gran riesgo para la salud física y mental. Por lo que es humanamente indispensable proporcionar un asiento para que en diversos intervalos las y los trabajadores puedan descansar. Los datos duros son elocuentes, compañeras y compañeros senadores. El 45% de las personas trabajadoras, es decir, casi la mitad, realizan su jornada laboral de pie y sin descanso. De estas estadísticas, la mitad afirma tener molestias físicas como dolor de espalda, cansancio en las piernas. Además, el 35% realizan su labor de pie por más de 8 horas diarias y el 47% por periodos de entre 4 y 8 horas entre esta posición. Mantener a una persona de pie por tiempos prolongados son prácticas recurrentes en establecimientos industriales, en fábricas, en hoteles, en restaurantes, en hospitales, guardias de seguridad, entre muchos otros oficios. Por eso es que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo va por todas aquellas personas que trabajan en la maquila, en los centros comerciales, en las gasolineras, en la industria de servicios y muchas otras. Las tiendas de autoservicios, por ponerles un ejemplo, trabajan alrededor de 896,000 personas, de las cuales 52% son mujeres, donde se imponen requisitos físicos y patrones de comportamiento para dar una buena imagen a la clientela, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022 del INEGI. Además, la industria de la moda, representada en tiendas departamentales y que es muy rentable, impone condiciones laborales de precariedad, donde al menos 1 millón de personas trabajan jornadas excesivas, superiores a las 48 horas semanales y con ingresos insuficientes para superar el umbral de pobreza. Más de 4,500 empresas están en el sector de comercio al menudeo, conocido como retail, y están conformadas por 3,000 supermercados, 1,112 tiendas departamentales y más de 300 comerciales, donde se ha generalizado
prohibirles sentarse o descansar en sus horas de trabajo. El trabajo de pie durante jornadas laborales extendidas puede tener consecuencias devastadoras en la salud. Estar de pie sin descanso adecuado genera una sobrecarga en la columna vertebral, lo que puede llevar a dolores crónicos en la espalda baja, tensión muscular, problemas y desgastes en las articulaciones, puede generar artritis y otras dolencias a corto, mediano y largo plazo. El trabajo en estas condiciones también afecta negativamente la circulación sanguínea, lo que aumenta la inflamación de pies, tobillos y en casos más graves, trombosis venosa profunda. De todo esto que les estoy hablando, compañeras y compañeros senadores, hay estudios e investigaciones. Este esfuerzo físico también incrementa el riesgo de accidentes laborales debido a la disminución de la concentración por agotamiento. Aunque faltan estadísticas más específicas, de acuerdo con la memoria estadística del IMSS, de todos los certificados de invalidez emitidos en el 2022, el 20% se vinculó con dorsopatías y artropatías, ambas enfermedades ergonómicas, es decir, de columna y articulaciones relacionadas a las posturas de las personas trabajadoras. También existen afectaciones a la salud mental, como estrés emocional, fatiga mental, impacto negativo en la productividad, trastornos de sueño y ansiedad. Un entorno de trabajo que no ofrece descanso adecuado genera la sensación de deshumanización. Las y los trabajadores no se sienten valorados como seres humanos. El convenio 120 sobre higiene respecto a comercio y oficinas de 1964 de la Organización Internacional del Trabajo incluye una disposición sobre el derecho a sentarse. El artículo 14 establece que se deberán proporcionar asientos suficientes y adecuados a los trabajadores y se les dará una oportunidad razonable de utilizarlos. Este convenio ha sido ratificado por México y 51 países más. Nuestro país hizo lo propio desde el pasado 18 de junio de 1968, imagínense. Sin embargo, falta una normatividad más específica sobre el derecho al descanso en la jornada laboral. Iberoamérica ha avanzado en una legislación similar. En 1912, en apoyo a las mujeres, España legisló al respecto. En 1914, en Chile, se promulgó la ley Silla. En Argentina surgió en 1907, pero fue promulgada hasta 1935. También esta ley está vigente en la actualidad en países como Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Para que México esté en concordancia con otras organizaciones y tratados mundiales, recordemos que el Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo establece objetivos estratégicos como promover un empleo creando un entorno institucional y económico sostenible en cuyo marco adopta y amplía medidas de protección y seguridad social. Además de los convenios, las recomendaciones y los protocolos adoptados por la OIT constituyen uno de los medios para hacer realidad el derecho a todos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, tal y como se menciona en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en esencia señala como un derecho humano el empleo digno, seguro, equitativo y justo. En tanto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reconoce el derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables. También la Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que el goce de grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. En este mismo contexto se rige la Declaración sobre la Justicia Social para la Globalización Equitativa o el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores o el Convenio 187 sobre el Marco Promocional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la OIT. Es por eso, queridas senadoras y senadores, que con el voto a favor de esta reforma en materia laboral reafirmamos nuestro compromiso con las y los trabajadores, con la salud y con la justicia social. Hoy defendemos nuevamente a los trabajadores históricamente expuestos a condiciones laborales que afectan seriamente su salud,
que fueron invisibilizados con el antiguo régimen, que veían a la clase obrera como una mera pieza de producción. En ese sentido, la llamada Ley Silla viene a corregir una injusticia histórica. Buscamos también un cambio cultural profundo. Es el momento de pasar de las viejas lógicas de explotación laboral, del concepto de la fuerza laboral como una mercancía, a una nueva visión que ponga a la dignidad de la persona por encima de cualquier interés económico. Mejorar las condiciones de trabajo también es la revalorización del trabajo mismo. Hoy, el Senado de la República nos pondremos de pie y estamos luchando para que los millones de trabajadores y trabajadoras de México amplíen su derecho al descanso. Por eso les solicito de manera respetuosa su voto a favor de este dictamen, como ya sucedió de manera unánime en el seno de las comisiones. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Bañuelos de la Torre. Y yo, francamente, quiero hacer un reconocimiento al senador Insunza, ahí en su generosidad de la manera en que se ha presentado este dictamen. Reconocimiento. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno. No, ella pidió, la patria se lo reconoce, que se vaya al diario de los debates su intervención. Tiene el uso de la palabra la senadora Denise Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos para, a nombre de su grupo parlamentario, fijar su posición frente a esta reforma. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros, hoy nos encontramos en un momento trascendental. Tenemos la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con los derechos y el bienestar de los trabajadores mexicanos. La reforma que hoy se presenta, conocida como la Ley Silla, es un avance significativo en nuestra misión de garantizar condiciones laborales dignas y saludables para quienes día tras día contribuyen al desarrollo de nuestra nación. El objetivo de esta ley es garantizar un derecho básico que a menudo ha sido pasado por alto, el descanso adecuado durante las jornadas largas, estas jornadas laborales que son imparables y que muchas veces representan más de 8 horas al día. Por lo que obligando a los empleadores en sectores como el comercio, servicios y otros análogos a proporcionar sillas o asientos con respaldos a sus trabajadores, de forma que puedan descansar periódicamente durante la jornada de trabajo. Además, prohíbe la práctica de mantener a los empleados de pie durante toda su jornada, salvo en aquellas tareas que naturalmente del trabajo impliquen riesgos para la seguridad o integridad de los trabajadores. Esta reforma no solo es un cambio normativo, sino un acto de justicia social y un reflejo de la preocupación de este Senado por la salud y el bienestar de la fuerza laboral de nuestro país. Las investigaciones científicas han demostrado de manera clara que la permanencia prolongada de pie en el trabajo incrementa el riesgo de desarrollar un serio problema de salud, desde trastornos musculoesqueléticos hasta enfermedades cardiovasculares. Estos problemas no solo afectan la calidad de vida de los trabajadores, sino que también impactan en su productividad y capacidad de contribuir eficazmente a sus empleos. Un trabajador que se encuentra cómodo y que en condiciones saludables es un trabajador más motivado y eficiente. Un estudio realizado por expertos de la salud laboral contribuyó que las ocupaciones en las que predominan estar de pie presentan un riesgo 2 veces mayor de desarrollar problemas de salud en comparación con aquellas en las que predomina estar sentado. Esta situación no puede seguir ignorándose y es nuestra responsabilidad como legisladores crear
un entorno donde en el trabajo y la salud no estén en conflicto. Asimismo, este proyecto de reforma también establece sanciones claras para las empresas que incumplan con estas nuevas disposiciones. Las multas oscilan entre 250 y 2.500 veces la unidad de medida y actualización, lo que refuerza la seriedad de la medida y actúa con un incentivo para que los empleadores respeten la ley. En caso de reincidencia, la inspección laboral tendrá la facultad de ordenar la suspensión temporal de las actividades de las empresas infractoras. Esta medida no busca castigar de manera punitiva, sino garantizar que las condiciones de trabajo mejoren y que se respeten los derechos fundamentales de todos nuestros trabajadores. Es importante destacar que esta reforma no ha sido impulsada de manera unilateral. Ha sido el resultado de un proceso de consulta y colaboración con diversos sectores, incluidas cámaras empresariales y organizaciones de trabajadores. Esta participación ha sido clave para construir un marco que, sin sacrificar los derechos de los trabajadores, permita también que las empresas se adapten y cumplan con estas nuevas disposiciones de manera viable y equitativa. Al pensar en la relevancia de este proyecto, debemos recordar a las miles de personas que laboran en el sector de servicios y comercios y que pasan largas horas de pie, muchas veces en condiciones que atentan contra su salud. La dignificación de los empleos no es solo una cuestión de justicia, sino de eficiencia económica también. Cuando los trabajadores se desempeñan en condiciones óptimas, hay una reducción en el ausentismo, un incremento en la moral laboral y una mejora en la productividad. Estos beneficios se traducen no solo en el mejor entorno de trabajo, sino en un impacto positivo en la economía de nuestro país. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al reflexionar sobre la importancia de este proyecto de reforma, queremos hacer un llamado a todas y a todos para que pensemos en el futuro de las y los trabajadores mexicanos. Aprobar esta reforma es un mensaje claro que en México el bienestar de las y los trabajadores no es negociable. Además, la implementación de esta reforma subraya el papel del Estado como garante de los derechos humanos y la justicia social. Es nuestra responsabilidad legislar en favor de un entorno de trabajo no solo sea eficiente, sino que también respete y valore la dignidad de las personas. La creación de las leyes como la Ley Silla es parte de este compromiso y es un paso importante hacia un país donde cada trabajador pueda desempeñar su labor en condiciones que no solo respeten sus derechos, sino que también promuevan su salud y bienestar. Votar a favor de esta reforma es un acto de coherencia con los principios de la Cuarta Transformación, que han defendido a lo largo de su historia el respeto a la dignidad de las personas, la promoción de condiciones de que un trabajo sea justo y el compromiso de velar por el bienestar de la ciudadanía. Aprobemos la Ley Silla y hagamos de México un país donde trabajar sea sinónimo de dignidad y bienestar. Al mismo tiempo, y por último, quiero reconocer el trabajo de la legislatura pasada. Y bueno, creo que aquí algunos senadores no están a los que queríamos reconocer, pero cabe recordar que la senadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, en coordinación con otros legisladores de distintos partidos, como lo fue Pati Mercado, Napoleón Gómez, Aníbal Ostea, apoyaron, crearon, hicieron esta reforma denominada la Ley Silla, siendo aprobada en la legislatura pasada, lo cual sirvió como antecedente para lograr un acuerdo parlamentario de todas las fuerzas políticas, misma que se aprobará el día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. La senadora Ruth Miriam González Silva,
del Partido Verde Ecologista de México nos ha instruido para que su intervención se integre al diario de los debates. Continúa en el uso de la palabra la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. De manera particular, hoy me da muchísimo gusto venir a la máxima tribuna del país a hablar de un tema más que sensible, pero sobre todo más que justo. En el PRI estamos y siempre estaremos apoyando a los trabajadores de México. Reformar la Ley Federal del Trabajo para apoyar y fortalecer para que los trabajadores tengan un descanso en su jornada laboral, pero sobre todo tengan una silla con respaldo en la jornada laboral es más que justo. Esta iniciativa sin duda apoya a millones de trabajadores en México, en hospitales, en restaurantes, en hoteles, en centros comerciales, en empresas, en bancos, en fin, en todo, aquí mismo. Nuestros trabajadores de resguardo, nuestros trabajadores de seguridad, nuestros trabajadores de apoyo al servicio parlamentario, en todas las sesiones están de pie y eso hay que reconocérselos. Estar de pie cansa, pero sobre todo también trae problemas de salud. Y entonces, hoy también nuestro compromiso es proteger la salud y trabajar durante largos periodos de tiempo trae problemas de salud como columna vertebral, como pie diabético, como hipertensión arterial, como varices. Y entonces se trabajan dos temas, la salud y los derechos de los trabajadores. Porque no solamente son jóvenes los que trabajan de pie, también están personas de la tercera edad, también están discapacitados que merecen todo nuestro apoyo y respaldo para que tengan una silla en su jornada laboral. Pero también hay muchas mujeres. Y hoy debemos apoyar y respaldar a las mujeres y sobre todo a las mujeres embarazadas que en el periodo de embarazo requieren más apoyo y más respaldo. A las mujeres que durante su jornada laboral deben de permanecer con tacones, cómo se lastiman la columna. Hoy más que nunca tenemos que comprometernos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores. Hoy más que nunca conmino a los empresarios, a los empleadores que vean esta ley silla como una gran oportunidad de generar un ambiente de cordialidad entre los trabajadores, para que los mismos trabajadores lleguen a su centro de trabajo con alegría, con emoción, con compromiso. Y si así se hace, sin duda va a haber mayor competitividad en el trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero por otro lado, México ha sido un país de vanguardia y también el Constituyente de 1917 establece los derechos a los trabajadores y a la salud. Que sea 2024 este año en donde refrendemos ese compromiso hacia los trabajadores de México. Pero no solamente, porque la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que es necesario que se dote de una silla a los trabajadores y trabajadoras que estén en tiempos largos. Por favor, hoy les pido y sé que todos vamos a apoyar y respaldar esta iniciativa, pero también es importante
que los trabajadores sepan y que todos difundamos esta ley para que sepan que tienen un derecho más. La difusión de esta ley es fundamental y también quienes no cumplan con esta disposición van a tener que ser sancionados, pero también es importante mencionar que necesitamos que se les garantice su derecho de audiencia a los trabajadores. Por otro lado, creo que también es importante que a los trabajadores al servicio del Estado también se les beneficie con la ley Silla. ¿Qué va a suceder cuando regresemos a nuestros estados y nos pregunten los trabajadores al servicio del Estado que si van a ser beneficiados con la ley Silla y qué les vamos a decir? ¿Que no? Ellos también están de pie, están en ventanillas, atienden al público, están en filas atendiendo diferentes trámites. Yo planteo que de igual manera se reforme la ley de trabajadores al servicio del Estado para beneficiar a los trabajadores del Estado. Y decirles que estoy muy contenta porque sé que esta ley Silla va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras. Y en el PRI, reitero, estamos y estaremos siempre protegiendo los derechos de los trabajadores. Es por los trabajadores y las trabajadoras de México. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia. Claro que sí. Hoy es un día muy especial. La verdad que da gusto. Ojalá que hubiera muchísimos días como el día de hoy, el poder estar aprobando ese tipo de reformas. Reformas en donde realmente se está ayudando y se está beneficiando a los mexicanos, pero en especial a todos los trabajadores de nuestro país. Hace unos cuantos minutos aprobamos una ley en lo que es terminar precisamente con lo que es esa brecha salarial. Hoy tenemos que tener esa igualdad entre hombres y mujeres en cuestión de salario. Y en este momento también vamos a votar otra iniciativa que es muy importante, que la hemos denominado la Ley Silla. Y bueno, no nada más es esto. Quiero comentar que varias reformas en materia laboral se han aprobado aquí en este Senado y sobre todo en una forma unánime. Una de ellas, en esta legislatura, precisamente, lo que fue el salario mínimo, que ya nunca debe de estar por debajo de lo que es la inflación. Por el otro lado, el garantizar los derechos laborales a los deportistas profesionales. Hoy también los deportistas profesionales deben de tener salarios dignos, igual, en este caso, igualitarios. Y también igual se garantizaron los derechos humanos a la salud mental en lo que es el trabajo. Apoyo en el periodo de lactancia, se incrementó el periodo de lactancia. También hubo una reforma muy importante para los trabajadores independientes que pudiesen afiliarse de manera voluntaria a lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Otra reforma que también se dio en el 2023 fue una reforma para los trabajadores del campo, en donde ellos también deben de tener pues todas sus prestaciones. Y por supuesto, hubo un esquema en el cual se aumentaron los días de vacaciones pagadas y también igual, recuerdo muy bien que salió por unanimidad. Y otras reformas como teletrabajo, en donde ya hoy puedes estar trabajando desde casa y también igual estar percibiendo buen sueldo. Pero hoy estamos ante una oportunidad histórica para dar un paso significativo en la protección de la salud y de los derechos de los trabajadores de nuestro país. La llamada Ley Silla es más que una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es un reconocimiento esencial a la dignidad laboral y el bienestar humano. En México, miles de personas que sabemos que están trabajando y por su actividad simple y sencillamente no tienen un descanso. Hoy, el poder aprobar esta ley
ya van a poder tener un pequeño descanso. Miles de personas pasan largas jornadas de trabajo de pie, particularmente en sectores como el comercio, servicios y lo que es la industria. Esta práctica no es inhumana. Por lo tanto, tiene consecuencias muy graves en lo que es la salud. Estudios han demostrado que permanecer mucho tiempo de pie, pues tiene cuestiones como dolor de espalda, varices, lesiones en las rodillas y hasta enfermedades cardiovasculares como infartos y derrames cerebrales. La fatiga y el dolor muscular también afecta directamente el estado de ánimo y, por supuesto, lo que es su rendimiento. Hoy sabemos que el 45% de las personas que trabajan en condiciones y que no reciben apoyo por parte de sus empleadores para mitigar estas afectaciones, pues hoy lo que estamos haciendo es precisamente ayudar a toda la clase trabajadora. Imagínense el impacto de saber que la empresa para la cual trabaja no valora bien ni tu salud ni tu bienestar. Esta falta de atención es una falla en derechos humanos y también un problema económico, porque afecta negativamente la productividad y genera altos índices de ausentismos laborales. La ley Silla busca cambiar esto. Con esta reforma, los empleadores estarán obligados a proporcionar un número adecuado de sillas con respaldo, ubicados en áreas específicas de descanso. Además, no podrán exigir que los trabajadores permanezcan tanto tiempo de pie en jornadas laborales muy largas. Esas medidas que ya están implementadas desde hace ya algunas décadas en países como Argentina, Chile, España, resguardan la salud física y promueven la satisfacción laboral y un ambiente de trabajo más humano y colaborativo. Esta ley debe de ser tomada como una inversión por parte de los empleadores. Cuando un trabajador tiene la oportunidad de descansar y alternar posturas durante el día, reduce significativamente su nivel de estrés y también lo que es la ausencia, lo que mejora en su actitud y, por supuesto, lo que es su desempeño. Esto se traduce en beneficios tangibles para las empresas, porque va a mejorar, en este caso, el que no tengan tanta rotación de personal. Van a tener una reducción del ausentismo e incluso mejora la calidad en la atención de los clientes y en los procesos internos. A quienes han señalado posibles dificultades de implementación, les digo que toda transformación requiere esfuerzo. Habrá que trabajar en la adaptación de espacios y la readecuación de reglamentos internos de las empresas, pero debemos reconocer y también debemos de recordar que el bienestar de las personas trabajadoras no es negociable. Más del 56% de quienes trabajan de pie consideran que esta reforma mejorará su calidad de vida para ellos y, por supuesto, también igual para todo lo que es su familia. Y, por supuesto, que con esta ley, el poder aprobar esta ley, va a traer muchísimos beneficios a todos y cada uno de los trabajadores. Por eso, hacemos un llamado a aprobar esta reforma. Nuestro país no puede seguir ignorando el costo humano de las personas que laboran inadecuadamente. Es momento de dignificar a todos los trabajadores de nuestro país. Y también quiero hacer un reconocimiento a la senadora Patricia Mercado, quien fue una de las senadoras impulsoras precisamente de esta iniciativa y que el día de hoy se ve cristalizado precisamente este proyecto. A todos los trabajadores, y tenemos que empezar precisamente aquí en casa, quienes nos ayudan, quienes son nuestros colaboradores, debemos desde el Senado poner el ejemplo. Así que también igual hacemos un llamado a servicios generales para que inmediatamente, una vez aprobada esta ley, ponga las condiciones correspondientes para que todos los trabajadores tengan precisamente su silla de descanso. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, senador. Honorable Asamblea, la senadora Luisa Cortés García nos extiende una cordial invitación para conocer la obra de los artistas Eddie y Jonathan Vázquez, pintores oaxaqueños que realizan la exposición pictórica La Dupla en el lobby ubicado en la planta baja de este recinto. Asistamos a conocer el arte que celebra la belleza y diversidad de Oaxaca. Para cerrar este segmento de posicionamientos de grupos parlamentarios, tenemos la participación del senador Alfonso Cepeda Salas, de Morena, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, donde quiera que estén, senadoras y senadores, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, es de suma importancia evitar lapsos prolongados de trabajo de pie para proteger la salud y el bienestar de las y los trabajadores. Las jornadas laborales de pie pueden tener, ya se dijo, un impacto negativo en la salud física y mental, como problemas musculoesqueléticos, circulatorios, fatiga crónica y estrés. De ahí que las reformas propuestas permitirán reducir los riesgos de salud asociados y, en consecuencia, aumentará la productividad, ya que a mayor descanso y mejor salud se incrementará la eficiencia y habrá menor ausentismo laboral. Pero lo más importante es que las personas trabajadoras tendrán condiciones laborales dignas, se sentirán respetadas y valoradas, lo que se traducirá en una mejor condición de vida. Ahora bien, esta reforma no debe ser letra muerta, no será letra muerta, porque no es simplemente declarativa. Los patrones que incumplan con el mandato de ley deberán ser sancionados con las multas correspondientes. El artículo 1001 de la ley vigente establece multas al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo, el cual deberá armonizarse en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto a lo establecido en la fracción quinta del artículo 132 de la ley que aquí reformamos. Desafortunadamente, trabajar de pie y sin descanso es una realidad en diversas empresas. De acuerdo con la plataforma OCC Mundial, al menos para 55% de las personas que laboran en esta postura, no existe ningún tipo de apoyo de sus empleadores para mitigar las consecuencias. De las personas que laboran de pie durante su jornada laboral, 35% lo hacen por más de 8 horas al día y 47% en periodos de entre 4 y 8 horas. La ley Silla constituye un paso hacia la salud y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores de México. Sin embargo, en Morena sabemos que no es suficiente. Es necesario continuar perfeccionando la legislación para salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras que laboran de pie bajo el principio de progresividad. Pues, de acuerdo con los especialistas, el límite de exposición seguro en una postura vertical es de 40 minutos ininterrumpidos. Estar de pie más de 2 horas seguidas afecta la zona lumbar y la cadera, y más de 3 afecta las extremidades inferiores. Con la ley Silla se busca cambiar la cultura laboral en el país,
Se busca hacer efectivo el derecho al descanso y posibilitar el derecho a la salud, al bienestar y a una vida digna. Sin duda, este Pleno del Senado de la República aprobará por unanimidad el dictamen que aquí discutimos. No nos cabría en la cabeza, a estas alturas del siglo XXI, negarle a las trabajadoras y trabajadores una silla con respaldo, que hasta hoy nos dimos cuenta les hace falta durante su jornada laboral para descansar o evitar trabajar de pie. La historia de la ley silla, también ya se comentó, no empieza a escribirse hoy. Como bien lo señala el dictamen, se remonta a principios del siglo XX en países como España, Chile, Argentina y otros. Tenemos que asumir que estamos llegando tarde. Hemos comprendido un siglo después que las y los trabajadores de la educación en México y de todos los ámbitos son seres integrales antes que agentes productivos. De ahí que no podemos perder de vista que el fondo de la propuesta es reconocer a las personas trabajadoras el derecho al descanso durante la jornada laboral, lo que por añadidura redunda en beneficio de la eficiencia en el trabajo y la productividad. Es un reconocimiento a su integridad humana y es un recordatorio de que son seres humanos y no extensiones de máquinas o pura fuerza de trabajo. Es un acto que busca el bienestar de la clase trabajadora, inscrito en la progresividad de los derechos y la conquista de mejores condiciones de trabajo, lo que la Cuarta Transformación asume como postulado. Y es sin duda una decisión que nos convoca a todas las fuerzas representadas en este Senado de la República. En la División Internacional del Trabajo, los modelos económicos de los países en desventaja no reparan en las precarias condiciones laborales. Es de hecho un contrasentido de las democracias occidentales enarbolar por un lado el discurso democrático y de los derechos humanos y por el otro perpetuar la precariedad laboral en los países bajo su égida. ¿Cómo olvidar que México negoció en 1994 el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, ofreciendo como ventaja comparativa su fuerza de trabajo barata? Ahora bien, es importante señalar que el desgaste físico progresivo que deteriora la salud de las personas trabajadoras afecta diferenciadamente a las mujeres, quienes hoy por hoy siguen sobrellevando la carga familiar. De ahí que la problemática laboral amerita siempre un diagnóstico y soluciones con perspectiva de género. Por ahora, esta reforma está dirigida a mujeres y hombres que trabajan de pie gran parte de su jornada laboral, generalmente del sector servicios. Obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo en áreas adecuadas dentro de las instalaciones de trabajo. En caso de que las funciones no permitan sentarse, los empleadores deberán otorgar pequeños periodos de descanso. Pensemos, por ejemplo, en las trabajadoras de las maquiladoras con su incesante y mecánica labor en la línea de producción, mientras las atormenta la problemática familiar que tienen en su casa. Ellas ahí dejan la vida. Después de 15 años de estar de pie, serán sustituidas sin reparo alguno. Con estas reformas se evitan riesgos en la salud de las y los trabajadores, se promueve un entorno laboral más ergonómico y se humanizan las condiciones laborales en México. Se da un paso más en la dignificación de la clase trabajadora y se ponen en el centro sus problemas y necesidades. Las y los trabajadores de México ya no están solos. Para este Senado de la República, esta reforma representa una gran oportunidad
para demostrar en unidad que el pueblo es primero. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Agotados los posicionamientos, procedemos a la discusión en lo general del dictamen. Si bien tenemos regulado en nuestro reglamento el debate cuando se manifiestan oradores y oradoras en un solo sentido, esta presidencia será flexible para permitir que todas y todos aquellos senadores y senadoras que quieran manifestarse sobre este dictamen lo puedan hacer durante esta etapa de la discusión. Lo anterior con la finalidad de establecer las condiciones para que participen el mayor número posible, por lo que se otorgará el uso de la palabra intercalando las intervenciones de manera proporcional y cuidando la representación de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. En consecuencia, vamos a dar inicio a la discusión en lo general, como dijimos, en esta primera ronda de hasta 5 minutos con el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estamos? Con la venia de la presidencia, gracias. Hoy subo a esta tribuna con la convicción de que el trabajo digno no solo es un derecho, sino un reflejo de los valores que construyen nuestra nación. Estoy aquí para hablar de una reforma que puede parecer sencilla a lo mejor, pero que guarda un profundo simbolismo. La Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que prioriza la dignidad, el descanso y el bienestar de cada trabajadora y cada trabajador mexicano durante sus jornadas laborales. En Morelos, tierra de Emiliano Zapata, cuna de luchadores sociales y símbolo de justicia, sabemos que el trabajo dignifica. El trabajo es el pilar que sostiene el desarrollo, pues en cada esfuerzo humano se construye el progreso y la grandeza. A pesar de ello, sabemos que muchas veces el trabajo ha sido sinónimo de sacrificios desmedidos, o bien, muchas veces el esfuerzo pasa desapercibido. Es hora de darles el valor y la dignidad que merecen todas y todos. Por eso, la Ley Silla no es solo una reforma, es un acto de justicia. Reconoce que nadie debería ser forzado a permanecer de pie durante largas jornadas de trabajo, ni a trabajar bajo condiciones que dañan su salud física y mentalmente. Es un recordatorio de que el bienestar de quienes construyen este país con sus manos y su esfuerzo deben de estar en el centro de nuestras decisiones. La evidencia científica, desde luego, es muy clara. Permanecer de pie durante periodos prolongados no solo causa fatiga, sino también problemas de salud muy graves, como complicaciones cardiovasculares. Además, estas condiciones afectan principalmente a los sectores más vulnerables, aquellos que muchas veces no son escuchados. Hoy, con esta reforma, les estamos diciendo a las trabajadoras y a los trabajadores de Morelos y de todo México que no están solos. Les estamos diciendo que en este Senado no es un lugar distante ni ajeno a su realidad. Aquí estamos para honrar su esfuerzo y para garantizar que su dignidad no sea una moneda de cambio en el mercado laboral. Esta reforma establece algo muy sencillo, pero profundamente humano. Las empresas estarán obligadas a proporcionar asientos o áreas de descanso adecuadas durante las jornadas laborales. No solo estamos legislando por una ley, estamos legislando por la dignidad, por la salud y por el derecho a un trabajo verdaderamente
humano. Por último, quiero decirles a los trabajadores y a las trabajadoras de México que estamos aquí para ustedes, seguimos escuchándolos, seguimos trabajando para que sus derechos sean reconocidos y garantizados. Que viva la dignidad del trabajo y de las trabajadoras y de los trabajadores. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador García Yáñez. Siguiendo con la discusión en lo general, tiene el uso de la palabra ahora el senador Carlos Alberto Evangelista Aniceto, del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros senadores, la discusión que hoy nos reúne no solo es una reforma de ley más, ya que ésta llegará profundamente a cada uno de los trabajadores de México. La ley Silla no es simplemente una propuesta de reforma laboral, es un acto de justicia social que busca devolver la dignidad a quienes diariamente sostienen nuestra economía con su esfuerzo y trabajo, y es reconocerles sus derechos. En un país de más de 57 millones de personas ocupadas, según datos del INEGI, una proporción significativa enfrenta condiciones laborales que atentan contra su bienestar, el bienestar físico y emocional de las y los trabajadores, que está relacionado directamente con su productividad. Estudios han demostrado que brindar condiciones laborales dignas reduce el ausentismo y mejora el rendimiento. Sin embargo, en México se fue normalizado que millones de personas trabajen largas jornadas sin un lugar para sentarse, soportando el desgaste físico que eso implica. Pero para las senadoras y senadores de esta cuarta transformación y para este gobierno humanista que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es y será siempre una prioridad velar por las y los más vulnerables de nuestro país, porque no es un lema de campaña, que por el bien de todos, primero los pobres. Es un compromiso real y tangible de hechos y resultados a favor de las y los mexicanos, que en esta reforma en específico es un acto de justicia con las y los trabajadores de nuestro país. De esta justicia en otros sexenios no se veía, o se veía muy lejana, o hasta inexistente, porque la política que encabezaban los gobiernos neoliberales era de exprimir al trabajador hasta la última gota de sudor, con los salarios de miseria y jornadas laborales extensas. Pero ya nunca más dejaremos que nuestra fuerza laboral se quede atrás. Esta ley, compañeras y compañeros, también es una respuesta a las brechas de inequidad en los centros de trabajo, en la cual causa fatiga crónica a los trabajadores y trabajadoras, generando malas condiciones de salud a mediano y largo plazo, ya que las personas que laboran todo el tiempo de pie son mayormente susceptibles a sufrir infarto cardíaco o un derrame cerebral, las cuales tienen que ver con el retorno venoso, es decir, la tasa de flujo sanguíneo de vuelta al corazón, según datos de la Investigación Americana de Epidemiología. También debemos recordar que los derechos laborales son derechos humanos y cuando los defendamos construimos así un país mucho más justo y equitativo. Esta reforma puede convertirse en un símbolo de lucha para los sectores más desprotegidos e inspirar así a futuras acciones legislativas para que se sigan cerrando las brechas, como es la jornada laboral de 40 horas, eliminando así el falso discurso y la narrativa de que solo el sacrificio físico es trabajo, porque el derecho a condiciones laborales dignas no debe ser un privilegio, sino una garantía. Hemos tenido la oportunidad de demostrar que este Senado legisla para el pueblo, para quienes no tienen voz y cuyos derechos han sido ignorados durante décadas, y que las y los senadores de Morena luchamos siempre por la justicia social, y no podemos y no debemos fallarle, hasta que la dignidad se haga costumbre. Es cuanto. Muchas gracias,
senador Evangelista Aniceto. Tiene la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante, senadora Amalia García. Se inscribe para hechos la senadora Amalia García, con mucho gusto. Con su permiso, senador presidente. Adelante, senador. Compañeras y compañeros legisladores, en la declaración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo se estableció que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para un trabajo decente, condiciones que debemos velar para fortalecer a la clase trabajadora, que día con día entrega su tiempo, esfuerzo y dedicación para contribuir al desarrollo social de nuestro país. Debemos recordar que el trabajo es una actividad que requiere del esfuerzo físico e intelectual de la persona trabajadora y que se presta a cambio de una retribución económica. Sin embargo, ante jornadas laborales prolongadas, el deterioro físico y mental se presenta en las personas trabajadoras y se convierte en un foco de atención para prevenir futuras consecuencias que afecten su salud. Esto implica no solo la disminución de la energía y la eficiencia laboral, sino que también de la capacidad y la productividad con la que trabajan las personas. Es por ello que el descanso es un derecho humano que ya se preveía en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que hoy, con el presente dictamen, debemos refrendar para cuidar de quienes son el pilar de las familias mexicanas. Ahora honraremos el esfuerzo de la clase trabajadora, el corazón que da vida a nuestra sociedad y a nuestra economía. Este dictamen, que garantiza el derecho al descanso y el acceso a una silla con respaldo, representa un triunfo en la lucha histórica por las condiciones laborales dignas. Es un recordatorio de que los derechos de los trabajadores no son concesiones, sino conquistas que reflejan el valor de su esfuerzo y su dedicación diaria. La inclusión de estas medidas claras, concisas y contundentes en la Ley Federal del Trabajo no solo responden a necesidades prácticas, como la prevención de enfermedades y la mejora del bienestar físico, sino que también reafirma la dignidad del trabajo en todas sus formas. Ninguna persona debería enfrentarse a jornadas de trabajo de pie, ni ser forzado a condiciones que comprometan su salud y su futuro. Con esta reforma, el mensaje es claro y contundente. La protección de los derechos laborales es y debe seguir siendo una prioridad irrenunciable que favorezca a quienes sustentan el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, debemos ser realistas. Aún existen grandes brechas de desigualdad que tenemos que atender. La clase trabajadora necesita continuar unida y nosotros debemos seguir impulsando mecanismos jurídicos que otorguen las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos laborales. Cada derecho conquistado abre las puertas a nuevas demandas por justicia y equidad. Hoy se alcanza un nuevo logro para asegurar que en estos descansos periódicos cada persona trabajadora cuente con un lugar donde poder sentarse en condiciones humanas. Este avance es una prueba de que cuando las voces se alzan juntas, las estructuras cambian y el bienestar colectivo se convierte en una realidad alcanzable. Como legisladoras y legisladores, debemos seguir luchando para que el trabajo sea dignificado y se protejan los derechos de quienes, con el sudor de su frente y el desgaste de sus manos, sostienen a nuestro México
y brindan las necesidades más elementales a las familias mexicanas. Finalmente, es necesario reconocer la lucha de generaciones pasadas que a través de sus movimientos hoy hemos alcanzado importantes mejorías en el ámbito laboral, sumándose la garantía de gozar del descanso digno en el trabajo y fortaleciendo la dignidad, el respeto y la justicia de la gente trabajadora. Es cuanto, presidente. Gracias por su atención. Muchas gracias, senador Gilberto Hernández Villafuerte. Le agradecemos sobre todo el respeto al tiempo y siguiendo el marco de las instrucciones expresadas al inicio de esta discusión de procurar la mayor participación de los grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la senadora Amalia García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Continuaremos con el senador Heriberto Aguilar Castillo. Adelante, senadora. Gracias. Muy amable, estimado presidente, compañeras, compañeros. Es de justicia señalar que hay iniciativas que han sido posibles porque ha habido compañeras y compañeros legisladores que se han dedicado a poner por delante el consenso y el acuerdo en beneficio de los derechos de mexicanas y mexicanos. En este caso, específicamente en lo que se ha llamado la Ley Silla, que además me parece una denominación muy acertada, lo que está en el centro es que nosotros ratifiquemos en esta votación nuestro compromiso con el derecho al descanso en la jornada laboral. Ha sido larga la lucha de los y las trabajadoras para garantizar que se reconozca que tienen derechos. Pasaron muchos años, hace bastante tiempo, antes de que eso sucediera. México, sin embargo, se convirtió en un país importante en esta materia, en el ámbito internacional, porque con la Constitución de 1917, una Constitución que tuvo como contenido un gran compromiso social y fue pionera en todo el planeta, el artículo 123 reconocía en el texto fundamental de nuestro país derechos laborales. Estuvieron antes huelgas, masacres, estuvo Río Blanco, estuvieron la lucha de los Flores Magón, las casas del obrero mundial durante la Revolución. Pero quiero señalar estos antecedentes porque habiendo sido México pionero en derechos laborales y derechos sociales, al mismo tiempo en el derecho al descanso durante la jornada laboral hay una deuda que finalmente con esto que será votado hoy será cumplida. Y quiero hacer en esta cultura también del reconocimiento una mención, ya se hizo aquí por uno de nuestros compañeros senadores, a la senadora entonces Patricia Mercado, que el día 6 de septiembre de 2023 presentó una iniciativa al respecto, pero también el reconocimiento a senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios en este Senado de la República que suscribieron la misma. Además de la iniciativa de la senadora Patricia Mercado, suscribieron esta iniciativa, y me parece de justicia mencionarlos, el senador Napoleón Gómez Urrutia, la senadora Marta Lucía Micher Camarena, la senadora Estrella Rojas Loreto, Gina Andrea Cruz Blaquech, Freida Maribel Villegas Canché, Verónica Delgadillo García, y también los senadores Emilio Álvarez y Casa y el senador Juan Cepeda. La unanimidad y el consenso que se generó fue de tal magnitud que, habiendo sido presentada esta iniciativa el 6 de septiembre, apenas 8 días después estuvo presente el proyecto de dictamen que fue votado por unanimidad en Comisiones Unidas, y esto resulta sustancial. Hoy tenemos aquí, en esta siguiente legislatura, como legado de la anterior, este gran compromiso de legislar por este derecho al descanso durante la jornada laboral, que resulta fundamental.
Son miles y miles de trabajadoras y trabajadores los que se verán beneficiados con esta llamada Ley Silla. Sabemos lo que significa para su bienestar, porque todas y todos hemos visto con preocupación y seguramente en muchas ocasiones sin tomar medidas inmediatas, como en los comercios, en los restaurantes, en los bancos, en distintos ámbitos de trabajo, están parados durante horas quienes laboran ahí. Y que les garanticemos esto, que no solo es un derecho laboral, sino que se enmarca en los derechos humanos, resulta sustancial. Por eso, nuestro beneplácito, un respaldo a esta iniciativa y la muestra de que cuando hay conciliación, acuerdo en lo fundamental, podemos trabajar en beneficio de los mexicanos y las mexicanas, en este caso, de las personas trabajadoras, por sus derechos laborales, que son derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora García. Tiene la palabra el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Adelante, señor senador. Ay, jefe. Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras, compañeros, senadores de la República, trabajadoras y trabajadores de este país, pueblo de México, me da mucho gusto venir a esta máxima tribuna a defender una causa en la que coincidimos, a un reflejo del profundo compromiso de la Cuarta Transformación con el humanismo mexicano. La Ley Silla no es una reforma más, es un acto de justicia, bienestar y dignidad para las trabajadoras y trabajadores que sostienen de pie a este país con un esfuerzo diario. Quienes tenemos el sentir y estamos comprometidos con la visión de la Cuarta Transformación, sabemos que el bienestar de las personas debe ser el eje central de las políticas públicas. Y en México, donde más de 27 millones de trabajadores y trabajadoras con jornadas amplias están de pie, es un paso fundamental para garantizar las condiciones laborales humanas. Esta reforma tiene una carga simbólica enorme. Cuando hablamos de proporcionar algo tan simple como una silla, hablamos de restituir la dignidad arrebatada por décadas de abandono a los derechos laborales del pueblo. Esto es lo que distingue a la 4T, poner en el centro a las personas y no al capital. Esta propuesta se suma a los grandes logros de la Cuarta Transformación, además de aumentar el salario mínimo al 12% para el 2025, como lo anunció nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, incrementar el empleo a nivel nacional, defender la libertad sindical y establecer pensiones dignas. Ahora también consagramos el derecho al descanso en favor de la salud de la clase trabajadora en nuestro país. Sonora, mi estado, será uno de los grandes beneficiarios de esta reforma. Pienso en las miles de mujeres en las maquiladoras que han enfrentado jornadas de más de 10 horas de pie. Para ellas y para millones más, la silla no solo es una mejora, es una victoria histórica. Compañeras y compañeros, este es el México que soñamos, un México de derechos, de bienestar, de justicia, en el que avanzamos en el triunfo del pueblo. La Ley Silla es un ejemplo de cómo avanzamos hacia un país que prioriza la dignidad
y la salud de la clase trabajadora. Me da gusto que estemos cerrando filas y demostremos que estamos comprometidos con un cambio verdadero. Velar por los derechos de la clase trabajadora es cuidar a México. Por eso, con orgullo y convicción, votamos a favor. Construyamos juntos la patria que merecemos. Que vivan las y los trabajadores de este país. Que viva México, es cuanto. Muchas gracias, senador Aguilar Castillo. Tiene la palabra ahora la senadora Cintia Ileana López Castro, hasta por 5 minutos. No, gracias, presidente. Adelante, senadora. Desde aquí quiero decirle a todos los trabajadores de la Ciudad de México, al señor Fermín, que el domingo que estaba haciendo el supermercado, me acerqué cuando me estaba ayudando muy amablemente a empacar el súper, le dije que cuántas horas pasaba parado y me dijo que más de 12 horas para ganarse un apoyo. Los señores que nos ayudan a empacar en los supermercados, los cajeros, las personas de los bancos, los meseros, la gente que apoya en la limpieza en los restaurantes, las personas que están en las fábricas, en algunas maquiladoras todavía se trabaja parado, las personas de seguridad que muchas veces están en las casetas de vigilancia, que están de pie la mayor cantidad de horas. A todas las enfermeras de los muchos hospitales que hay en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México se vuelve el centro de toda la zona hospitalaria del país. A todas las personas enfermeras, a todas las personas que trabajan en hospitales, que están apoyando en las labores de salud. A todos los cajeros, que aún hay instituciones bancarias que no han puesto sillas para los cajeros y pasan largas horas de pie en sus jornadas. También a muchos estilistas y trabajadores de peluquerías que muchas veces están parados mucho tiempo. Trabajadores de la construcción, ¿cuántas veces no vemos a todos los trabajadores de construcción muchas horas de pie sin ningún descanso? También a las personas que son repartidores en la Ciudad de México de aplicaciones. Están ellos esperando a que llegue algún pedido por el celular y a veces tienen que ir a un parque, tienen que buscar una banquita, tienen que buscar en dónde estar, pero la empresa que los contrata no les provee una silla. La empresa que los contrata no les provee ningún lugar para que puedan descansar. Entonces, si les tocó en un lugar donde el parque queda lejos o una banquita, pues están muchas horas de pie. Para esto, hoy en el Senado de la República estamos aprobando la Ley Silla, una ley para que existan condiciones laborales dignas, una ley para que todos puedan contar con una silla cuando estén haciendo sus labores, para que puedan tener una silla para su descanso, para que puedan sentarse unos minutos o se puedan sentar en ciertos tiempos para poder continuar con su labor. Esta ley silla es para toda la gente que lo ha pedido y que pidió que por favor interviniéramos, pues hoy queremos decir que nos sumamos a muchos países del mundo como Francia, como Países Bajos, como Chile, como Suecia, como Alemania, Noruega, Reino Unido, que cuentan con esta ley. A mí me da mucho gusto que, como aquí lo dice, a la clase trabajadora se le den condiciones laborales dignas y que podamos darles esta silla para que puedan tener su descanso. Yo quiero desde aquí decir que después de esta aprobación, cuando se publique en el Diario Oficial, como presidenta de la
la Comisión de Defensa al Consumidor, estaré visitando las tiendas departamentales para ver si las empresas ya pusieron las sillas a los trabajadores, que estaremos yendo a los lugares donde estas personas están, estaremos yendo a los hospitales para ver si ya se les apoyó con una silla, que estaremos visitando a los restaurantes para ver si ya se les apoyó a los meseros y a las personas de limpieza, que también quiero decir que uno de los gremios que más pidió y solicitó esta ley fueron los trabajadores de limpieza, que aquí además de reconocer su trabajo, les decimos que vamos a estar supervisando en nuestras diferentes entidades y estados de la República que eso se cumpla. Esta ley silla es para que todos puedan tener ese derecho al descanso. Entonces, bueno, pues muy contenta que el día de hoy lo aprobemos y pues estaremos haciendo jornadas de revisión para que se lleve a cabo. Entonces, desde aquí les decimos a estas tiendas departamentales que vayan comprando sillas para sus trabajadores, que no queremos volver a ver a los trabajadores de pie tantas horas, y aquí estamos por jornadas dignas para todos los trabajadores de la Ciudad de México. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante. Quise hacer uso de esta tribuna esta tarde-noche, en la cual hemos dedicado prácticamente toda la jornada a hablar de justicia laboral. Justicia laboral es verdaderamente justicia social. Quiero iniciar haciendo un reconocimiento a 2 senadores de la República y a una exsenadora de la República y hoy gobernadora del estado de Campeche, al maestro senador José Antonio Álvarez Lima, al compañero presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, y a nuestra amiga, compañera exsenadora y hoy gobernadora constitucional del estado de Campeche, Laida Sansores San Román. Y quise hacerlo en esta tarde porque creo que en el Senado de la República debemos todos los días trabajar para terminar con especulaciones, terminar con los gacetilleros que de mala fe dan por ciertas versiones o se inventan versiones o gacetilleras que desde luego no lo son. Platicaré que hace algunos meses, cuando celebramos nuestra reunión plenaria en la cual los compañeros hicieron el favor de elegirme por unanimidad como coordinador del grupo parlamentario, la entonces presidenta electa y hoy presidenta de la República me dijo: tú sabes bien lo que es el humanismo mexicano y que no se te olvide nunca que parte del humanismo mexicano es que haya justicia laboral, que haya seguridad, estabilidad para todos los trabajadores y más para los trabajadores del Senado. Y quienes militamos en este movimiento, y hablo de los compañeros desde luego de Morena, pero también de los del PT y de los del Verde, dimos una lucha añeja acompañando al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que terminara de una vez y para siempre el outsourcing. Y luchamos contra vicios desde hace muchísimos años. Y hace un mes aproximadamente, el senador Álvarez Lima me dijo: oiga,
pues hay que hacerlo de una vez y para siempre. Y hoy quiero anunciarles que el outsourcing se termina en el Senado de la República. Que termina bueno, y lo digo en esta tribuna porque, primero, para todos y cada uno de ustedes, quienes son los que verdaderamente mandan en esta Cámara, estén enterados, y sobre todo para que el pueblo de México esté enterado. Terminan finalmente con este año 2 absurdos contratos que se tenían celebrados con una empresa denominada extrañamente, el último, los anteriores no sé, porque pues yo no volteo a ver para atrás, denominada Fonatur Infraestructura y Prestación de Servicios. 2 contratos que significaban un costo de 189 millones de pesos al año, por el cual ellos ponían a disposición del Senado de la República un número máximo de 520 trabajadores y un número mínimo de 300. El Senado de la República durante años pagó puntual el monto de los contratos y nunca pasaron de más de 400 trabajadores los que efectivamente prestaban sus servicios. Y hoy a ustedes y a los trabajadores, los compañeros trabajadores del Senado de la República, les informo que Fonatur va a liquidarlos a ellos en sus prestaciones y que nosotros a partir del 1 de enero los vamos a contratar como empleados de confianza de este Senado. Ejemplifico algunos casos. Los compañeros esos que todos los días encontramos en los pasillos. Muchas gracias. Ganaban 7,100 pesos mensuales. Recibían, aunque el Senado entregaba 2,000, ellos recibían 1,000 pesos mensuales en vales de despensa. Tenían derecho a la alimentación, pero pagaban una cuota diaria para poder tener acceso al restaurante o a los alimentos. O sea, en realidad les cobraban su alimento. A partir del 1 de enero que sean contratados, porque vamos a contratar a 390 trabajadores, que son ellas y ellos mismos, aquel que devengaba 7,100 pesos mensuales va a recibir 11,000 pesos mensuales. Va a recibir 2,000 pesos mensuales en vale de despensa, sin intermediarios. Van a recibir o van a ser afiliados al ISSSTE, excepto un caso que tiene una enfermedad grave, que va a vencer a esa enfermedad y que vamos a continuar dándole el servicio en el Seguro Social para hacerle su convenio. Va también. Esa presidencia, un segundo, senador López Hernández, esta presidencia nadie ha reclamado, pero pido comprensión de la Asamblea para que pueda terminar el senador López Hernández su exposición, dado la importancia del tema que se está presentando. Van a recibir, desde luego, a fin de año, aparte del aguinaldo al que tienen derecho y durante el año a todas las prestaciones a las que tienen derecho, van a recibir a fin de año, en lugar de 2,000 pesos como un bono navideño, 14,100 pesos al final de cada año. Aún con ese 54% de aumento
en su salario, porque algunos, los que cobraban, que son los más, 7,100, como ya expliqué, van a pasar a 11,000 pesos. Hay algunos que tienen un ingreso de 7,500, progresivamente van a recibir ese beneficio. Garantizamos la contratación ya como personal del Senado a ese universo de 390 trabajadores. Con todo ello, el Senado de la República va a tener un sustantivo ahorro de 82 millones de pesos al año. Entonces, yo quise aprovechar, no lo hice antes porque estaba realmente sacando cuentas y tenía que comentarlo con el presidente de la mesa, que es de quien realmente dependen los asuntos administrativos. Y si ustedes me lo permiten, voy a pedirles que nos acompañen el próximo martes. El próximo martes a las 3 de la tarde, que es el horario de turno, vamos a tener una reunión para suscribir con ellos ya el acuerdo de contratación. Como les dije, sin intermediarios, son empleados de confianza, no va a haber sindicatos de por medio, la relación va a ser directa para siempre del Senado de la República con los compañeros servidores públicos, y si ustedes me lo permiten, yo sí quiero, porque ella inició, me consta, cuando éramos senadores esta lucha, Laida Sansores Ramón, la voy a invitar a que nos acompañe. Entonces, quería hacerlos del conocimiento de todos y cada uno de ustedes y reconocer que, como le dije, si hay justicia laboral, hay justicia social, y agradezco en lo de la ley Silla y en las anteriores votaciones en el sentido de justicia laboral que por fin hayamos podido coincidir. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias al senador López Hernández por su mensaje. Agradezco en lo personal su comentario y vuelvo a decir que estamos en un día inédito e histórico, porque el buen juez por su casa empieza y las más humildes y los más humildes trabajadores del Senado por fin tendrán reconocidos sus derechos como trabajadores de esta Casa del Pueblo. Muchas felicidades para las y los trabajadores de limpieza y muchas felicidades al Pleno. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Sí, presidente. Consulto a esta honorable Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Está suficientemente discutido en lo general, señor presidente. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas o registradas. Informo a esta Asamblea que no hay reservas presentadas. Pregunto a la Asamblea si alguien desea reservar algún artículo. No induzcan. Bueno, al no haber artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del dictamen en un solo acto.
Sé que no es lo ortodoxo porque estamos en votación, pero quisiera pedirle a los coordinadores de los grupos parlamentarios si pudiéramos construir un acuerdo para la sesión de mañana. Tenemos 38 votos particulares. 38 votos particulares hasta ahorita, más los que se acumulen de aquí a mañana. Solo eso nos llevaría 6 horas. Son 3 dictámenes que en esencia tratan el mismo tema, o sea, son diferenciados, pero el corazón del debate es el mismo. Y va a ser una larga discusión, no se rehúye eso, pero creo que deberíamos darla en las mejores condiciones posibles y que podríamos organizar el debate con una sola presentación, con un solo posicionamiento de grupos parlamentarios y los votos particulares, en vez de que se tripliquen, porque hay senadores y senadoras que tienen en las tres dictámenes votos particulares, que pudiéramos disminuir el tiempo, sí, a uno, claro, a un voto particular, porque se había planteado que se disminuyera 5 minutos, pero nos van a reclamar que el reglamento plantea 10. Entonces yo quisiera pedirle a la Junta de Coordinación Política, si pudiéramos mañana por la mañana, antes de la sesión, reunirnos para tratar de construir un acuerdo de cómo debatir mañana los 3 dictámenes y que no nos pase lo que nos ha sucedido, que acabamos ya por cansancio más que un debate que merece darse en las mejores condiciones posibles. Entonces, es mi llamado a los coordinadores de los grupos parlamentarios. 10:30, ya está. Mañana 10:30 ahí en la Jucopo para tratar de construir este acuerdo. Informe la Secretaría el resultado de la votación. Sí, presidente. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Bien, informo a esta Asamblea, señor presidente, que conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 103 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, por lo que tenemos unanimidad. Está aprobado por unanimidad. Antes, sí, falta la senadora Maqui Ortiz. Se suma el voto. Sí, sonido en el escaño de la senadora Maqui Ortiz. No puedo. Sonido, ahí va. Yo estoy a favor, pero no me sirvió. Aquí he estado. Estás a tiempo de que se registre tu voto a favor. Gracias. Sin ningún problema, senadora. Muy amable. Si alguien más, si no es así, hay que sumar el voto de la senadora Maqui Ortiz. Por unanimidad está aprobado en lo general, y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho al descanso durante la jornada laboral. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.